Leave It to the Wind, donde se unen el amor, la pasión y los opuestos, ofrece al público una historia inolvidable con las impresionantes actuaciones de Bar Arduk y Ander Zell. Este drama romántico, que se estrenará el 14 de febrero, día de San Valentín, trata sobre la intersección de los caminos de dos personajes diferentes que se encuentran atrapados entre el intenso ritmo de la vida de la ciudad y la pacífica calma de la naturaleza. Ahora echemos un vistazo más de cerca a esta historia. El grupo de empresas Yatman, como uno de los conglomerados más grandes de Turquía, se ha ganado un lugar sólido en el sector turístico mediante la construcción de hoteles de lujo y complejos vacacionales. Sin embargo, cuando el grupo decide desarrollar un proyecto hotelero gigante en una preciosa bahía de Çeşme, las cosas se complican más de lo esperado. Aslı Mansoy y Ege Yazg, los dos herederos de la empresa, que tienen personajes y sueños completamente diferentes, se encuentran cara a cara en este proyecto. Aslı Mansoy es un director ejecutivo ambicioso y perfeccionista que trabaja en la sede de la empresa en Estambul. Al crecer en el ritmo acelerado de la ciudad, Aslı cree que el éxito solo se puede lograr con disciplina, esfuerzo y decisiones firmes. Para él, este proyecto hotelero significa tanto el futuro de la empresa como la oportunidad de demostrar sus propias capacidades de liderazgo. Por otro lado, Ege Yazg es un surfista de espíritu libre que nació y creció en Çeşme y vive una vida entrelazada con el mar. Aunque era el otro heredero de la empresa, prefirió alejarse del estrés de la vida corporativa y adoptó un estilo de vida original que hizo que los jóvenes amen el mar en la escuela de surf. Para el Egeo, esta bahía tiene una gran importancia no solo por su belleza natural, sino también como símbolo del significado de la vida y la libertad. Aslı va a Çeşme para implementar el proyecto del hotel gigante y tiene la tarea de convencer a Ege de este proyecto. Sin embargo, la decidida resistencia de Ege y su feroz determinación defensiva no facilitan el trabajo de Aslı. Su primer encuentro enciende la chispa del conflicto entre estos dos personajes completamente opuestos. Mientras Ege sostiene que se debe proteger la naturaleza y que gastar dinero en el proyecto del hotel para ovejas sería un gran error, Aslı intenta explicar los beneficios económicos del proyecto, las oportunidades de empleo que brindará a la región y su importancia para el crecimiento de la empresa. Sin embargo, la actitud humorística y sincera de Ege casi se burla del frío profesionalismo de Aslı. Durante este conflicto, las palabras de Ege empiezan a hacer pensar a Aslı. Aslı comienza a cuestionar su estilo de vida y a darse cuenta del peso de las responsabilidades que se ha ido dando durante años. Asimismo, la determinación y disciplina de Aslı reflejan la vida derrochadora de Ege. A medida que ambos se convierten en espejos el uno del otro, los límites entre ellos se vuelven borrosos. Cuando Aslı descubre la escuela de surf de Ege, su vínculo con sus alumnos y lo mucho que significa la bahía para él, su fe en el proyecto comienza a tambalearse. El estilo de vida del Egeo, unido al viento de la bahía, abre las puertas a una libertad que Aslı nunca antes había experimentado. Mientras aprende a surfear, observa el viento bailar con las olas y mira el mundo a través de los ojos del Egeo, Aslı comienza a cuestionarse a sí misma y a cuestionarse lo que quiere. Por otro lado, Ege también está impresionado por la determinación de Aslı. Su determinación de luchar contra las dificultades empuja a Ege a repensar sus propias responsabilidades. Ege, que está completamente desconectado de la empresa, se da cuenta de que tiene una responsabilidad con el legado y el futuro de su familia. Sentimientos que ninguno de los dos podría siquiera admitir ante sí mismos poco a poco comienzan a salir a la luz. Aslı y Ege se encuentran luchando no solo con sus propias creencias y estilos de vida, sino también con sus sentimientos mutuos. Aunque Aslı sabe que tiene que convencer a Ege de los intereses de la empresa, siente que no puede romper su espíritu libre y su devoción por la naturaleza. Aunque Ege está decidido a arriesgarlo todo para proteger a las ovejas, tiene miedo de aplastar los sueños de Aslı. Ambos se ven obligados a elegir entre sus deseos personales y su amor mutuo. Al final, la historia de Aslı y Ege transmite un poderoso mensaje sobre la naturaleza, el amor y la complejidad del ser humano. Estos dos personajes, que van y vienen entre los intereses de la empresa y el futuro de la escuela de surf, finalmente deciden seguir sus corazones. Entonces, ¿a dónde los llevará esta decisión? Leave It to the Wind no es solo una historia de amor, sino también una historia de cómo las decisiones que tomamos en la vida afectan nuestra relación con la naturaleza y nuestras responsabilidades individuales. La película muestra magistralmente cómo dos polos opuestos pueden unirse y lograr la armonía y cómo el amor puede cambiar a las personas. Esta historia plantea preguntas a la audiencia: ¿qué significa éxito? ¿Cómo podemos lograr un equilibrio entre libertad y responsabilidad?
Y lo más importante, nos atrevemos a escuchar la verdadera voz de nuestro corazón. Leave It to the Wind, donde la armonía en pantalla de Aaron Duke y Ander Zell alcanza su punto máximo, ofrece una experiencia romántica y estimulante. La película, rodada en las fascinantes bellezas naturales de Cesme, ofrece un festín visual al público y revela de manera impresionante los viajes interiores de los personajes. Leave It to the Wind ofrece a los espectadores no solo una historia de amor, sino también un viaje para encontrarse a sí mismos. Las similitudes ocultas detrás de los contrastes entre Asl, un habitante de la ciudad, y Egeo, amante de la naturaleza, nos recuerdan a todos cómo la belleza se puede crear juntos a partir de las diferencias. Sumerge tu corazón y alma en esta hermosa historia el 14 de febrero. El amor de Asl y Ege tocará tu alma con los susurros del viento. Leave It to the Wind no solo ofrece una historia romántica, sino que también nos recuerda la importancia de detenernos a pensar, escuchar la naturaleza y descubrir nuestra propia voz interior en el trepidante ritmo de la vida. La historia de Asl y Ege revela que los opuestos en realidad se complementan, que el amor puede surgir de los conflictos más profundos y cuán transformador puede ser tocar la vida de alguien. Mientras que las escenas de surf de la película, la danza del viento con las olas y la naturaleza única de Cesme fascinan al público, los viajes interiores de Asl y Ege nos invitan a cuestionarnos nuestras propias vidas. La historia de estas dos almas atrapadas entre el amor, el éxito, la naturaleza y la libertad dice que, como susurra el viento, a veces dejarlo todo en manos del viento en la vida puede ser la respuesta correcta.